Como esta noche vamos a emitir la película Ronda Española de Ladislao Baida, que trata sobre los coros y danzas de la sección femenina, hemos pensado que este era el momento adecuado para hacer un repaso de lo que ha supuesto la sección femenina de Falange Española en la vida de nuestro país a lo largo de los años que duró el franquismo. Pero teniendo en cuenta que la sección femenina nació en 1934, es decir, antes de la Guerra Civil, vamos también a hablar de esos primeros momentos de esta organización, para lo cual hemos hecho una extensa entrevista a María Teresa Gallego Méndez, que ha escrito un libro titulado Mujer, Falange y Franquismo. Y a continuación les ofreceremos el reportaje que hemos preparado sobre las actividades de la sección femenina en los años ya posteriores a la Guerra Civil. Y para ello contamos también con una entrevista con Pilar Primo de Rivera, que es la figura, por supuesto, más importante de la sección femenina. Hace 25 años, 7 mujeres fundaban la sección femenina de Falange, bajo el mando de Pilar Primo de Rivera, nombrada por su hermano José Antonio y al servicio de su doctrina política y social. Fueron naciendo las diversas secciones en los tiempos heroicos de la clandestinidad. Sufriendo persecuciones y peligros, la sección femenina atendió y visitó a 10.000 camaradas presos, socorrió a las familias de los caídos y de los heridos, contribuyó a la propaganda, vendió los sellos de cotización. En enero de 1936, Pilar Primo de Rivera, acompañada por la primera secretaria nacional, Dora Maqueda, inició las visitas de inspección. En total fueron 18 las secciones constituidas en toda España. Al principio, en realidad, no había sección femenina. Fuimos a afiliarnos, pero nos incorporaron al SEU, como un afiliado más, sin distinción. A todos como estudiantes y así es como empezamos en la Falange. Pero luego, como ya empezaron las persecuciones, a meter chicos en la cárcel y la cuestión de los caídos, todo esto, pensaron que era bueno agrupar a las mujeres para que nos ocupáramos pues de atender a los presos, de atender a las familias de los caídos, de ayudar en la propaganda, y en ese sentido es como se creó la sección femenina. Al principio no éramos independientes, empezamos a ser independientes después, cuando nos constituyeron como tal sección femenina. Éramos 7, 2 primas mías, Inés y Lola Primo de Rivera, Dora Maqueda, que fue la secretaria nacional, María Luisa de Aramburu, Marjorie Munden, una inglesa encantadora que se incorporó enseguida a la Falange, María Luisa Bonifaz y yo. Y entonces me designaron a mí como jefe del grupo para que organizáramos. En el año 34, el núcleo de Falange ya existente, yo creo que no tenía el menor interés en contar para nada con las mujeres y muchísimo menos en tener una organización de mujeres vinculada a ellos. Pero bueno, hubo un número muy limitado de mujeres, fundamentalmente en la universidad, es decir, partió en la Universidad de Madrid el hecho de que unas cuantas estudiantes, muy pocas, quisieran participar en las luchas que estaban llevando a cabo sus camaradas en el ámbito puramente universitario. Y de ahí se extendió a otro cierto número de mujeres, entre las que estuvo desde el principio Pilar Primo de Rivera. Y muy rápidamente, yo creo, se vio que eran útiles. Es decir, que estas mujeres, con sus principios de abnegación, de entrega, de protección de sus novios, hermanos o camaradas, pues resultaban útiles. Y ese fue el comienzo. O sea, yo pienso que fue no una cosa buscada o premeditada por alguna razón, sino que una vez que surgió aquel grupo de mujeres, pues se vio que resultaban muy útiles, sobre todo para proteger, como digo, y para dar cobertura a los grupos que estaban llevando a cabo acciones muy violentas en aquellos años. Y estas mujeres, bueno, actuaban con un cierto valor, en el sentido de que ellas pues se arriesgaban mucho, ocultaban armas, participaban en toda una serie de cosas que, por cierto, eran bastante contrarias a lo que ellas defendían como
concepto de lo que una mujer debería hacer. Cuando se enteró mi madre de que yo era de las dos, me dio un abrazo y me dijo, hijo mío de mi alma, así te quería yo. Falangista valeroso, y con este patrimonio la justicia, el pan, la patria y la España grande y libre que soñaba José Antonio. En un principio, José Antonio no era partidario de que hubiera mujeres dentro de Falange. No. No, y de hecho los textos de José Antonio dedicados a la mujer son escasísimos. Prácticamente solo hay uno en un meeting en Don Benito, en el cual se dirige a un grupo de mujeres que han acudido al final de un almuerzo a escucharlo a él. Entonces les dirige unas palabras, pero prácticamente no hay nada más. Es decir, pequeñas citas, pero escasísimas. No parece que él nunca tuviera mayor interés en el tema de las mujeres, ni muchísimo menos en tener una organización como la que llegó a ser la sección femenina. Y cuenta usted una cosa muy curiosa sobre Justina Rodríguez de Biguri, que fue la primera afiliada a Falange, ¿no? Sí. No sé, supongo que se refiere al hecho de que parece que masculinizó su nombre poniendo Justino. Sí, exacto. Sí. Para poder entrar en la organización. Sí, probablemente porque fue la primera y no estaba en absoluto previsto que se pudieran inscribir mujeres. Queremos participar desde nuestro puesto en la revolución de la Falange y queremos que nuestra obra, que es de fe, tome cuerpo, que sea duradero y eterno como el espíritu de Isabel. ¿Tenían entonces ustedes una cierta autonomía con respecto al partido? No, autonomía con respecto al partido no. Dependíamos, como todas las demás jefaturas, que entonces se llamaban jefaturas, no delegaciones. Dependíamos del secretario general, es decir, de Raimundo Fernández Cuesta, que era ya el secretario general. Y sobre todo se crearon una serie de servicios al frente de los cuales se pusieron lo que se llamaban delegados nacionales, como se crearon los sindicatos para encuadrar todo el trabajo y la producción, la delegación de escautivos, la delegación de combatientes, la delegación de juventudes, la delegación de exterior, la delegación de la sección femenina y en general, como le digo a usted, lo que se hizo fue con todos estos nuevos servicios y creaciones, pues fortalecer y perfeccionar el funcionamiento de Falange Española de las JOS, a la cual además en el preámbulo de ese decreto de creación de los estatutos se definía Falange Española Tradicionalista de las JOS como el movimiento base e inspiración del Estado, a través del cual el pueblo español, unido y en orden, ascenderá al Estado. En tierra de palmeras gallardas cual fuera, y cerca del mar Mediterráneo, clásico como tu cultura, luminoso como tu cerebro y azul como tu camisa, reposa por ahora cuerpo, pero tu alma habrá entrado ya en ese paraíso que cantaras y en donde en las jambas de las puertas, junto a los ángeles con espadas, hacen guardia tus escuadras caídas cara al sol, por Dios, y por España victoriosa de todos sus enemigos, sin pactos ni mediaciones. Dice usted también que en un principio la mayor parte de las afiliadas a la sección femenina eran las novias de los falangistas, pero luego enseguida supongo que fue aumentando el grupo, ¿no? Sí, claro. Claro, es decir, los primeros nombres que yo encontré en la documentación que vi, sobre todo, pues eran chicas muy, muy directamente vinculadas por razones familiares, sobre todo a los falangistas de la época. Pero realmente hasta casi el final de la guerra, es decir, durante una serie de años, el núcleo de mujeres creció muy poco. Es decir, apenas eran unas 50, 60 mujeres en toda España. Pero a lo largo de los años de la guerra hubo un crecimiento realmente espectacular. Llegaron a ser en el año 39-40, según los datos que ellas mismas dan, 600.000 afiliadas.
Bueno, yo conocía a la familia Primo de Rivera desde siempre. Entrar en la sección femenina era entrar en una política que me llenaba plenamente como era la falangista. Yo era, como creo que debe ser todo ser consciente, una persona entonces joven, preocupada por los problemas sociales y políticos. Era muy difícil en aquellos tiempos entrar en ninguno porque la derecha no me servía, la izquierda extremista tampoco, y en la Falange encontré exactamente el punto de equilibrio al que me llevaba una vocación política y de servicio a España. Pues yo estaba en aquel entonces, en el año 34, sí, estudiando en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, y tenía algunos compañeros que ya pertenecían a Falange. Y yo sentía atracción, simpatía por aquel movimiento, y aunque todavía no existía como tal allí la sección femenina, y entonces llegó más adelante Pilar Primo de Rivera con Dora Maqueda, que entonces era la secretaria nacional, y fundamos allí la sección femenina, 3 chicas, María Victoria Iroa y María Laura Colmeiro, y ya quedamos entonces encargadas, yo llevaba la parte del SEU, la parte universitaria, y entonces quedamos encargadas de la constitución de la sección femenina en Santiago de Compostela, y más adelante, pues por ejemplo el SEU, yo concretamente, pues en toda Galicia. ¿Cómo se explica la vinculación familiar de los Primo de Rivera en la sección femenina y en Falange? Quiero decir que está Inés Primo de Rivera, está Pilar Primo de Rivera, luego está también Lola Primo de Rivera, ¿no? Sí, yo creo que todo eso parte de la enorme entrega a la causa de Pilar Primo de Rivera, y que es ella la que va aglutinando a otros miembros de la familia, porque otra de las hermanas, creo Carmen, en los años 30, por lo menos hasta el 37 o algo así, no tuvo ninguna vinculación con la sección femenina, estaba en otros grupos de mujeres católicos, y fue más tarde cuando se sumaron a la sección femenina. Yo pienso que el núcleo aglutinador de todos ellos fue Pilar Primo de Rivera. La delegada nacional de la sección femenina, Pilar Primo de Rivera, acompañada de otras jerarquías y autoridades, ha presidido las tareas de este Consejo Nacional y ha sido objeto de constantes y merecidas muestras de fervoroso afecto y simpatía. Por lo que he leído, pues pienso que era una mujer con una serie de valores básicos, entre los cuales quizás la abnegación tan femenina, es decir, la capacidad de entrega, de renunciar a sí misma de alguna manera, lo que le llevó a convertirse en una especie de apoyo de su hermano, al que por otra parte parece que admiraba mucho y que, que aparte de que por ser hermanos, pues tuviera un enorme afecto por él, ¿no? Pero pienso pues que era un tipo de mujer, pues eso, fundamentalmente abnegada, defensora de unos valores muy tradicionales con respecto a la mujer. No la imagino en absoluto como una mujer, pues qué sé yo, coqueta o frívola o nada por el estilo, sino con esa gran capacidad de entrega a una causa y de dedicar todo su esfuerzo al hermano al cual admiraba por encima de todo. A partir de los comienzos del año 36, las mujeres de la sección femenina se dedican a cortar camisas azules y a preparar un poco las necesidades en ese terreno para la guerra civil, ¿no? Sí. Ellas tienen también como misión, y eso también está recogido en esos primeros estatutos, que no lo he mencionado antes, el bordar yugos y flechas y el hacer camisas para los camaradas. Es posible que en el ánimo de muchos estuviera la inminencia de un enfrentamiento que quizás no estaba claro si iba a ser una guerra como la que se desarrolló después, pero sí un enfrentamiento
violento. No, pero José Antonio desde 1935 estaba hablando de la necesidad de una guerra civil, ¿no? Sí, por esto digo que de alguna manera estaban pensando en ese enfrentamiento. Cuando comienza la guerra de cruzada y liberación, las secciones femeninas se multiplican por todo el haz nacional y prestan su duro, meritorio y difícil servicio en el frente, lo mismo en las enfermerías, hospitales y laboratorios, que en los lavaderos, donde limpian y cuidan la ropa de los soldados. Tanto en estas como en otras tareas que luego presentaremos, marcan la futura y trascendental misión que han de realizar en la formación de una mujer nueva al servicio de la Nueva España, que ya se anuncia en la acción sobre las poblaciones liberadas, donde en buen orden prestan los más valiosos servicios. De ninguna manera pueden aceptar ni pensar la participación directa en las acciones puramente bélicas, ¿no? Ellas están totalmente al margen de eso. Pero fundamentalmente hacen un trabajo también de enlaces durante la guerra, en algunos casos en situaciones bastante comprometidas. Muchas mujeres de sección femenina mueren en distintas circunstancias en todo el periodo de la guerra y tienen toda otra serie de actividades también de apoyo a sus soldados. Instauran toda una serie de cuestiones como por ejemplo el día sin postre, que consistía en recoger comida para los soldados. No recuerdo exactamente cómo se llamaba aquello, pero era algo así como el cigarrillo o recogían tabaco también para los soldados, preparaban paquetes, en fin, fundamentalmente todo ese tipo de cosas. Ahora estoy en las trincheras, dando la cara a la muerte. Si muero solo, lo siento, madrecita de mi vida, porque no volveré a verte. Pero sé que si me matan, de la tierra en que yo muera, se alzará como una espiga roja y negra, de la pólvora y la sangre mi bandera. ¿Cómo recibieron las mujeres falangistas la decisión de unificar Falange Española con los tradicionalistas? Bueno, al principio regular, como los hombres también, pero no por los tradicionalistas, que era un grupo estupendo y estaba como nosotros combatiendo por España, ¿verdad?, y defendiendo a España, sino porque nos parecía que al unificarnos perdíamos identidad. Claro, la Falange era todo un cuerpo de doctrina, era todo un movimiento con una integridad doctrinal, y nos parecía que perdíamos identidad. Y entonces, por eso, pues al principio se recibió regular. No por la unión con los tradicionalistas, que, como digo, era un grupo extraordinario también. Pero luego ya nos amoldamos, luego ya nos acoplamos, y en realidad en la sección femenina compartíamos todos los cargos. En según qué provincias, había provincias que si el número de tradicionalistas era mayor o había una tradición más, eso pues las jefes eran tradicionalistas, y en otras provincias falangistas. Nos acoplamos bien. Pilar Primo de Rivera, que estaba en Salamanca entonces, aglutinó un poco en torno así a quizás el sector más reacio a aceptar aquella decisión de Franco. Quizás porque también ella se sentía más directamente representante de una cierta pureza o legitimidad de lo que era la Falange. Pero esa actitud cambió muy rápidamente. Ella misma me dijo a mí personalmente que pronto se dio cuenta de que aquella era la única solución posible, que el objetivo fundamental era ganar la guerra, y que por tanto la decisión de Franco y el acatar esa misma decisión y las que él pudiera tomar, pues era lo más adecuado. El jefe nacional de Falange Española tradicionalista y de las Jons, según el decreto de unificación, supremo caudillo y autor del movimiento, personifica todos los valores,
todos los honores del mismo, asumiendo en su entera plenitud la más absoluta autoridad, puesto que el jefe solo responde ante Dios y ante la historia. Por lo menos en los primeros años 40, pues la sección femenina halaga mucho la figura de Franco y hay incluso toda una serie de actividades que están relacionadas con el hecho de ensalzar públicamente, de homenajear a la figura de Franco. Y hay textos de Pilar Primo de Rivera donde se admite de esta manera, es decir, Franco es el jefe indiscutible y siempre que hay ocasión, desde luego, se le ensalza como tal jefe. Esto sin olvidar, desde luego, la preeminencia que, en cierto sentido, siempre habría de tener José Antonio. En los primeros momentos en que no se da a conocer todavía la muerte de él, cuando hablan de él como el ausente, pues hay quizás una cierta tirantez, ¿no?, en el sentido de quién es más importante para ellas, si Franco o José Antonio, pero vamos, eso se resuelve sin mayor problema. ¿Trató usted mucho a Franco? Sí, claro, lo veía bastante. Cada vez que íbamos a despachar con algunas veces, a veces yo sola, a veces con el grupo de regidoras centrales, con el consejo rector, sí, lo tratábamos. Y además, bueno, en realidad lo tratábamos y lo admirábamos porque era un hombre en el que teníamos confianza, que veíamos que nos sacaba de todas. Y además de ser un militar extraordinario, pues demostró ser también un estadista colosal. El 30 de mayo de 1939 se concentran 11.000 afiliadas en Medina del Campo en honor de Franco y del ejército después de la victoria. Cada provincia efectúa su ofrenda mientras un coro de 2.000 voces entona las canciones populares. Fusiladas unas y en servicios del frente otras, fueron 58 las caídas que conocieron el heroísmo magnífico de luchar y morir por España. El generalísimo impone a Pilar Primo de Rivera la I de oro. A la sección femenina siempre nos apoyó, siempre tuvo confianza en nosotras, yo creo, porque veía que hacíamos las cosas con desinterés, que lo hacíamos por servir a España. Y nos entregó el Castillo de la Mota, que ha sido para nosotros como el eje y el fundamento de la organización. ¿Tiene usted algún recuerdo personal de él que nos pueda contar? Pues así, algún recuerdo personal, bueno, que nos recibía siempre con cariño, que se asombraba de las dietas tan pequeñas que teníamos, que a veces quizás decía que éramos muy tercas porque nos empeñábamos en las cosas, pero siempre él nos apoyaba, siempre. Cuando ya en homenaje a los héroes, en estas montañas de España que hoy cubre la nieve ardieron hogueras, y las campanas de nuestras parroquias a todos los horizontes patrios llevaron el eco de nuestros cantos de triunfo, se celebra el 4º Congreso de la Sección Femenina de Falange tras las jornadas solemnes de la victoria. La mística, la claridad, la pasión encendida de aquellas horas primeras, rigurosas, señeras de la Falange española, nadie en las filas de la Falange española tradicionalista las conserva con tanta pureza como vosotras. Y voy a daros un consejo y mejor una orden. Guardad con avaricia esas virtudes y defendedlas con intransigencia. Después del acto, las personalidades que lo presidieron, Pilar Primo de Rivera, Ramón Serrano Súñer, el general Muñoz Grande y los asistentes a él se trasladaron al Alcázar. ¿Y cuáles eran las funciones que se reservaban a la sección femenina de Falange? Pues en los primeros momentos esto es servir de apoyo y de ayuda a la Falange masculina. En sus primeros estatutos, que es un texto muy corto, pues lo que aparece fundamentalmente es esto, es decir, un grupo, una organización cuya finalidad es el apoyo y la ayuda a la Falange masculina. Sin ningún tipo de injerencia en las cuestiones políticas e ideológicas.
No, es más, ellas rechazan siempre entonces y después de la unificación y después del decreto que les da una serie de atribuciones ya en el año 39, en todo momento ellas rechazan de un modo tasativo la intervención de las mujeres en la política. Es decir, ellas son meras seguidoras de lo que hacen otros. Pero ellas no participan en absoluto en la política, o por lo menos eso dicen ellas. Luego podríamos analizar si realmente hacen política o no. No, incluso estuvieron representadas en las Cortes franquistas, ¿no? Sí, claro, eso fue un tiempo después, pero eso en todo caso era admisible para una minoría muy reducida de líderes, de jefas de la sección femenina. Pero como principio para el común de las mujeres, pues lo que se pedía, lo que se deseaba es que estuvieran totalmente ajenas a la política. La política era una cosa de hombres. Se celebra la apertura del tercer Congreso Nacional de Auxilio Social con la asistencia del delegado de Auxilio de Invierno de Alemania, el secretario del movimiento, camarada Muñoz Grande, y de los camaradas Gamero del Castillo y Alfaro, en el edificio de esta meritísima institución, y bajo la presidencia de la delegada nacional de Auxilio Social, Mercedes Sanz Bachiller. El servicio social en un principio dependía de Auxilio Social y luego pasó a la sección femenina. Sí, hubo una cierta pugna entre Pilar Primo de Rivera y Mercedes Sanz Bachiller por la atribución del servicio social a una u otra delegación nacional. Y finalmente el servicio social pasó a depender exclusivamente de la sección femenina. Se creó por un decreto de la Jefatura del Estado del 7 de octubre de 1937 para todas las mujeres solteras comprendidas entre los 17 y 35 años. Pensábamos que la mujer se tenía que incorporar a una tarea de reconstrucción de la patria y además que era un vehículo muy bueno para la promoción no solamente cultural de la mujer, sino para incorporarla a unas tareas de tipo asistencial, de ayuda en general a todo lo que estaba iniciando el nuevo Estado. Se dividió en dos partes. Tenía una duración de 6 meses, se dividió en 2 periodos de 3 meses cada uno. El primero de formación y el segundo de prestación. En el primero pues se daban aquellos temas que comprendían desde la alfabetización a la culturación de la mujer, al aspecto religioso que había estado muy desatendido durante la República, a la formación del espíritu nacional y a la formación incluso de tipo profesional. Sobre todo posteriormente, después que se creó el PPO, pues fue un vehículo magnífico para el acceso de la mujer a una profesionalización, a una profesionalidad. Los 3 primeros meses de formación se realizan en escuelas de hogar, donde se adiestra a las cumplidoras para su futura misión de amas de casa y madres de familia. Este muñeco sirve para las enseñanzas de puericultura. Así la práctica viene a completar los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. Había la parte de prestación que era en todos aquellos centros asistenciales donde la mujer pudiese contribuir al trabajo, a la ayuda en el trabajo de todos esos centros. Y en todos esos centros pues fueron desde centros culturales como bibliotecas ambulantes, bibliotecas nacionales, bibliotecas de círculos,
que no fuesen de tipo solo recreativo, sino creadas por el Estado. Y después en todos los, por ejemplo, comedores de auxilio social, hogares, en hospitales, centros hospitalarios, eran innumerables los centros que había. Llegaron a constituir un promedio de unos 5.000 centros de tipo asistencial a los que atendía la sección femenina, que variaba este número según las peticiones que se pudiesen hacer. El periodo de prestación, que completa al de formación, se realiza en instituciones benéficos sociales y asistenciales. En los asilos de ancianos, las cumplidoras colaboran en el arreglo de la casa, ayudan a los impedidos y procuran distraerles con periódicos y lecturas. Las muchachas que cumplen su servicio social sirven a los ancianos con cariño y alegría. Supuso básicamente la utilización de una cantidad enorme de horas de trabajo de las mujeres españolas a causas, bueno, de beneficencia en principio y de apoyo a toda una serie de necesidades de distinto tipo, pues esto es de la beneficencia hasta la pura administración, hasta la propia administración. Horas de trabajo no remuneradas. Por supuesto, claro. Claro, estaban obligadas a hacer el servicio social, pues prácticamente todas las mujeres, salvo casos muy excepcionales y muy concretos que no recuerdo con exactitud en este momento, pero algo así como ser familiar muy directo de caídos en la guerra, o de estar pues al cargo de hermanos pequeños o cosas de este tipo, ¿no? Había muy pocas excepciones a esa obligatoriedad de cumplimiento para todas las mujeres entre los 18 y los 35 años, creo. Por supuesto, el matrimonio liberaba de esa obligación, es decir, no tenían que hacerlo las mujeres casadas. Y yo creo que fundamentalmente supuso eso, un enorme volumen de trabajo que salió sencillamente de las mujeres, y en muchos casos era más dificultoso precisamente para las mujeres trabajadoras, que tenían que dedicar pues a lo largo de algo así como 6 meses bastantes horas diarias al cumplimiento de ese servicio. En las guarderías infantiles, los pequeños juegan mientras sus madres trabajan, pero no están solos. Las cumplidoras del servicio social suplen la ausencia obligada de la madre. A la hora del descanso reposan en las hamacas estos hombres del mañana. Todas las chicas cumplidoras del servicio social normalmente cumplían ese horario pues en hospitales, en comedores, en escuelas, en estos sitios, y de algún modo paliaba las carencias que el Estado no cumplía en absoluto. Al mismo tiempo, usted habla de que el servicio social sirvió de instrumento de control. Sí, en el sentido de que el hecho de que muchas mujeres, es decir, algunas o quizás muchísimas también, eludían el cumplimiento de ese servicio social. Antes mencionaba que yo misma habría tenido obligación de hacerlo y no lo hice. Pero si en principio obligaba a todas las mujeres entre 17 y 35 años, pues eran cientos de miles de mujeres las que pasaban por la organización, y ahí recibían unos cursillos de formación en los cuales pues también había una impregnación ideológica más o menos importante. Es difícil estudiar
eso, es decir, obtener datos muy fiables a estas alturas, ¿no? Y por otra parte, era un sistema de control también en el sentido de que para que una mujer accediera a determinados puestos de trabajo o, por ejemplo, a determinadas licencias o simplemente para la obtención de un pasaporte, es decir, para toda una serie de necesidades que muchas mujeres podían tener, tenían que justificar que ya habían cumplido su servicio social. ¿Qué recuerdos guarda del servicio social? Bueno, pues muy curioso porque yo saqué sobresaliente en el servicio social. Era el año, yo creo que era el verano del 56. El año 56 estuvo lleno de cosas, por lo que veo. Y recuerdo que no nos hacían, es decir, podíamos no cantar el Cara al Sol cuando se subía la bandera, no sé si se dice subir la bandera. No era forzoso cantar el Cara al Sol y discutíamos de política con los mandos que teníamos de la sección femenina, es decir, que ya habían cambiado un poquito las cosas. Bueno, las cosas a lo largo de la década del 50 indudablemente empezaron a cambiar un poquito, aunque cuando se notó más fue en la década del 60. Y yo recuerdo que pasaba angustia porque rezábamos el rosario y yo pues no había rezado nunca el rosario y me ponía muy nerviosa que me dijeran que tenía que dirigir el rosario porque se hacía por turnos, porque pues tenía que decir que no sabía y eso me daba apuro. Entonces, pues fue la primera oportunidad de conocer chicas que venían de distintos sitios, de andaluzas, gallegas, aragonesas. Y bueno, como experiencia humana de conocer gente nueva y chicas nuevas y hacerte amigas nuevas fue muy positiva. Y lo único malo fue el frío que pasábamos y que gimnasia nunca hacía y esas cosas, lo de saltar el potro y aquellas cosas que nos pedían era verdaderamente horrible. Y lo demás yo es que, no sé, tampoco me tomaba nunca muy en serio lo que me enseñaban, ya te he dicho antes, en el colegio. Recuerdo que hacíamos gimnasia en pololos, esos absurdos pantalones que había que llevar, que llegaban justo debajo de la rodilla con una goma y eran como bombachos, que eran realmente antiestéticos y un poco incómodos. Y recuerdo que comíamos muy mal y dormíamos en unas literas incomodísimas, pero no sé cómo engordé 3 kilos o 4 en un mes, y la última noche dormía tan profundamente que me pintaron la cara cuando hicieron toda la fiesta de despedida, porque yo no me desperté, y a la mañana siguiente todas las de la habitación, que era muy grande, llena de literas, se reían muchísimo porque yo ni siquiera me había dado cuenta de que me habían pintado la cara. Con esto pienso que aquello era totalmente absurdo, que no servía para nada y que yo una vez más, pues igual que fui una alumna muy buena, que nunca tuve problemas en el colegio y que jamás en casa me regañaron por nada y que era una niña muy buena, pues que en el servicio social, a pesar de estar absolutamente en desacuerdo y en discutir, pues también debí ser buena y me dieron sobresaliente. Y cuando yo llegué a hacer el servicio social me parecía tal inutilidad, no estaba tan de acuerdo políticamente, que ya se planteó una discusión política allí en cada charla que daban tremenda. Me encerraron en las Navas del Marqués, que por cierto he ido hace poco al castillo ese donde estaba la cama de la Pilar Primo de Rivera con su dosel y esas cosas, hacer un curso de chicas feministas, no de la sección femenina. Tuvimos ahí un seminario hace poco y me acordaba porque estaba ahí al lado de la parroquia y nos metieron a 110 mujeres, pues eso, a tener que arriar bandera. Te estoy hablando del año 62, 63, que debió ser el segundo curso mío, el verano del 63. Y entonces, bueno, pues ya con discusiones, cuando te hablaban de la representatividad, ya discutiéndolo. Y luego a partir de allí, pues nos seleccionaron, después de ese año, pues nos seleccionaron un grupo de chicas, a Manola, a mí, a Maite, y nos llevaron a un curso a La Granja, de San Ildefonso, que era para, pues yo creo, para formación, para como chicas preocupadas. Lo que pasa es que ya estábamos preocupadas por otras cosas absolutamente diferentes. Yo me acuerdo que fue allí a darnos una charla sobre la representatividad del SEU y además un amigueto o al amable, y organizamos ya una discusión que ya pues se acabó nuestro porvenir en la sección femenina. Es decir, ni en nosotros, por supuesto, nos interesaba la sección femenina, ni nosotros éramos ya
seleccionadas por la sección femenina para nada. Las almenas del histórico castillo de la Mota se recortan en el cielo de Medina. Sus murallas, que antaño constituyeron inexpugnable fortaleza, son abrigo para la escuela de mandos de la sección femenina, que es visitada por la esposa del general Perón. Recibida por altas jerarquías, se informa detalladamente de la labor cultural que allí se desarrolla. Las afiliadas forman en honor de la ilustre visitante, que tiene palabras de gentil elogio para las patrióticas enseñanzas del castillo. Tú llegaste a ser regidora de la sección femenina en la Facultad de Derecho. ¿Qué supuso esta experiencia? ¿Por qué te metiste en esto y por qué saliste? Bueno, eso era, pues como ya te digo, dentro de lo que estas mujeres hacían, ellas planteaban que, el recuerdo que yo tengo, ya te digo, era que el SEU necesitaba que tuviera un organismo que animara a las mujeres a meterse en la actividad política, en la actividad social, en la actividad pública, ¿no? Porque tenemos que tener presente que entonces política no era lo que hoy, sino que política se decía por hacer cosas, por ir a reuniones, por plantear iniciativas colectivas. Diríamos que el término político entonces se traducía en inquietud, esas cosas que se decían entonces, ¿no? Entonces ellos buscaban a alguien que inquietara a las mujeres, ¿no? Entonces, pues de alguna manera propusieron dentro del grupo, que ya te digo que estábamos en torno a ellas, pues que hiciéramos este trabajo. Y nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con la sección femenina, ni remotamente con nada que se pareciera a Falange. Es más, yo me acuerdo en aquellos entonces que nuestro grupo se empezaba a situar dentro de los estudiantes que reivindicaban la democracia dentro del SEU. Pero claro, se hablaba de democracia dentro del SEU. Ni siquiera se había planteado ese segundo salto que fue después democracia sin SEU, ¿no? Yo me escapé bastante del servicio social. Y digo bastante porque no hice el servicio social que correspondía a las universitarias. En ese sentido, asistí a unas clases, si no recuerdo mal, en la Costanilla de Los Ángeles y por ahí, donde el impacto que me causó, impacto fuerte, es las críticas tan fuertes que se hacían al general Franco, unas críticas desde el punto de vista de la revolución pendiente, ¿no? de la Falange, pero que yo había vivido y había leído otro tipo de críticas, pero no la crítica esa de la propia Falange hacia el dictador, ¿no? Entonces aquello me impactó en el sentido que dije, bueno, aquí algo ha ocurrido, aquí ha habido, por el Opus Dei, por la tecnocracia, un avance, un querer modernizar, y bueno, y aquí está latente algo antiguo que subyace, aquí hay fascismo que de alguna forma está aquí, y bueno, y se está tratando de salir de él, ¿no? Eso para mí fue definitorio. Entonces, bueno, fui a unas clases ahí y después hice una canastilla, que la verdad es que me la hizo mi madre. Entonces no se puede decir que hice, es decir, tengo la tarjeta de derecho al servicio social, nos la exigían para el pasaporte y para todo, pero no hice el servicio social, pudiéramos decir, ortodoxo, que entonces las universitarias íbamos a la granja, a un lugar que se llamaba Villabragas. Tú fíjate el concepto que había del tema cuando se le puso a aquel chalecito ese nombre, ¿no? Pero yo no fui allí. Yo creo que he sido de las últimas tandas ya. Recuerdo además porque entonces estaba yo en Navarra y me toca hacerlo en el albergue de Vera de Vidasoa. Y luego termino pues entregando un trabajo, ya la práctica que había que hacer era o una canastilla o un trabajo. Entonces yo confieso que aunque sé coser pues lo imprescindible para defenderme, desde luego el hacer una canastilla yo sabía que no era capaz de hacerla, y en vez de cargarle a mi madre o a una tía o a alguien con que me hiciera la canastilla, opté por hacer un trabajo de formación política, que entonces se llamaba, que además, pues aunque no creía que mi vocación podía estar luego más relacionada con la política, me pareció que era más asequible dentro de mis posibilidades, ¿no? Cuando han terminado los 6 meses de servicio, en las 2 etapas previstas, recogen el certificado de haber cumplido este importante deber nacional que las capacita y las favorece para todos los actos de la vida civil. Las mujeres españolas educan así su espíritu y completan su propia formación, al mismo tiempo que se hacen útiles a la colectividad nacional. Las promociones de cumplidora se van sucediendo bajo el signo de las 2 S, Servicio Social de la Mujer. ¿Cree que el llamado servicio social tenía alguna utilidad? Pues yo creo que no, porque justamente ahí se ve la función exclusiva que dan a la mujer, es decir,
para ciertas cosas. Yo, que no soy muy partidaria tampoco de servicio militar así en abstracto, pues creo que no tiene por qué las mujeres concebirse como a ciertos oficios de mujeres y de hombres. No lo veo ni siquiera concebible en el siglo que vivimos. ¿Cree usted entonces que durante el franquismo se hizo una educación discriminada para niños y para niñas? Hombre, yo creo que leer los libros de textos todavía no están muy modernizados, pero ya se ve, la niña friega, el niño se va a pasear con el papá los domingos. Creo que eso se acentuó cuando en Europa se iba cambiando, aquí se iba acentuando ese tema. Ahora mínimamente había las amas de casa, es decir, una concepción absolutamente de aislar a la mujer, que viene muy bien para un sistema capitalista que despeja quizás un sector de la sociedad activa y la pone en casa, se estudia para luego estar en casa, pero no la da opción. Yo no estoy ni a favor ni en contra de que esté en casa, pero que se dé la opción. Yo creo que durante ese periodo se pretendía, una mujer casada no podía acceder a ciertos empleos, por consiguiente creo que era nefasto para la evolución de la mujer. ¿Hasta qué punto la sección femenina intervino en la educación y en la ideologización de las niñas españolas de posguerra? Sí, bueno, paulatinamente fue obteniendo distintas atribuciones en el campo de la educación. Y en los distintos planes del bachillerato, por ejemplo, pues había una serie de materias obligatorias, como, aparte de la formación, ¿cómo se llamaba aquello? Formación del espíritu Formación nacional. del espíritu nacional, pues había, por ejemplo, economía doméstica y cosas de este tipo, una serie de enseñanzas de puericultura y de esto para las niñas y las mayores. Y luego ellas crearon también sus propias escuelas, por ejemplo, de enfermeras, de ayas, de magisterio después. Y bueno, lo cierto es que en los distintos niveles de enseñanza había algunas materias que impartía la propia sección femenina. Y que, bueno, pues parece evidente que esto suponía todo un sistema de socialización de las niñas y de las jóvenes en unos determinados valores. Pero siempre encauzadas hacia las funciones tradicionales de la mujer dentro de la familia, ¿no? Sí, por supuesto. Eso en ningún momento a lo largo de la historia de la sección femenina ofrece la menor duda. Es decir, la mujer tiene un destino que cumplir en la vida, que es fundamentalmente la familia y la maternidad. Yo, en mi propia carne, creo no haber vivido la discriminación, o haberla vivido por lo menos en una medida muy pequeña y muy sutil, pero los otros colegios que no tenían ni siquiera coeducación, evidentemente la educación era discriminatoria. Y además nos hacían pasar por aquello del hogar, es decir, que las chicas teníamos que saber coser, teníamos que saber economía doméstica, teníamos que pasar un examen, si no, no podíamos acabar el bachillerato, y eso los chicos no lo hacían. Y teníamos luego que hacer un servicio social, pues que evidentemente no hacían los varones, que hacían el servicio militar, pero a nosotras se nos seguía enseñando a coser, y eso nos enseñaba una formación política que era la misma, porque era la de José Antonio, pero de todas maneras con una serie de tesis sobre la mujer y el papel de la mujer, que evidentemente era discriminatoria, como era toda la retórica fascista. Sí, la educación política consistía en una señorita de Falange que venía una vez por semana y daba esa clase. Esa clase no era el espíritu nacional, no se llamaba así en mi colegio, se llamaba otra cosa, sería educación política quizá. Y entonces, cuando iba a llegar esa señorita, que esto es muy curioso, por eso te he dicho antes que el colegio era muy clasista, sacaban de clase a 3 o 4 chicas marcadamente muy monárquicas por su familia para que no tuvieran que sufrir esa afrenta, de tener que aprenderse mi camisa azul es como el manto de la Virgen del Pilar, por ejemplo, que es uno de los signos que nos enseñaban con más gusto. A las niñas se les decía que no debían ser nunca niñas empachadas de libros, ¿no? Por supuesto. Es decir, que la lectura no estaba especialmente bien considerada por la sección femenina. Por supuesto, pero es decir, todo está perfectamente encajado entre sí y al final el planteamiento es absolutamente simple.
Es decir, las mujeres que se van a dedicar a la familia, a estar dentro de su casa, pues no necesitan conocimientos específicos. Pueden adquirirlos, ya digo, siempre que no demuestren que los tienen. Y, desde luego, hay una discriminación absoluta en cuanto al modo de encauzar a niños y a niñas hacia las actividades intelectuales. Se dice mucho eso de que las niñas no tienen que ser niñas empachadas de libros, ¿no? En clases de labores solía zafarme porque como yo leía muy bien, yo había leído desde los 4 años muy bien, o sea, y las niñas en cambio que ahora al colegio empezaron a aprender a leer a los 6 años, y yo ya tenía leído pues, todo Julio Verne o todo Salgari, y entonces leía muy bien en voz alta. Entonces era la que leía en voz alta y no tenía que coser absolutamente nada, cosa que también es una tontería, pero yo creo que coser debe aprender todo el mundo, los niños y las niñas, pero basta que fuera un colegio así y que a mí me enseñasen a coser, era una cosa que no me divertía nada porque yo era niña de lecturas, de imaginación y de pintar y de correr como un chico. Vamos, lo que entonces se decía, esta niña es un marimacho. ¿Se encargaba también la sección femenina de impartir la enseñanza de la formación del espíritu nacional en los colegios y institutos? Sí, era la encargada. Nosotros en los de chicas y el Frente de Juventudes en los de chicos. Y además de la educación física. La educación física pues nos costó también bastante trabajo irla incorporando, porque yo recuerdo, cuando yo estaba en el colegio, hace ya muchísimo tiempo desgraciadamente, la educación física se la consideraba como clase de adorno, como se consideraba la música. Y nosotros, pues por ejemplo, estas asignaturas o estos temas no los consideramos nunca como clase de adorno, sino como clase importantísima para la formación de la persona. Y sí, en los colegios dábamos la formación del espíritu nacional y la educación física. La clausura del curso de educación física de la sección femenina en la Quinta Santa Teresa del Pardo ofrece un bello carácter espectacular con la ejecución de un ballet realizado al borde del estanque por las instructoras. En la tribuna presidencial se halla la delegada nacional Pilar Primo de Rivera. Las alumnas ejecutan diversos ejercicios de gimnasia deportiva. Esta es la demostración de cómo la sección femenina, lo mismo que el Frente de Juventudes, el SEU y Educación y Descanso, han incrementado notoriamente la gimnasia educativa y la práctica del deporte. Las instructoras demuestran su excelente capacitación, como se prueba en el adiestramiento de que hacen gala las alumnas en todas estas exhibiciones. La agilidad y la destreza se combinan con la armonía de los movimientos. Todo en las tablas de gimnasia está presidido por un bello ritmo y un sentido estético. Hay un texto muy impresionante que cita usted que es gracias a la falange las mujeres van a ser más limpias, los niños más sanos, los pueblos más alegres y las casas más claras. Sí. Es impresionante. Muy ilustrativo, ¿no? Sí. ¿Era importante dentro de la sección femenina la formación religiosa? Sí, importante, sí, importantísima. Porque nosotros considerábamos que el hombre no está totalmente completo en su vida si no tiene llena esta dimensión. Y tuvimos la suerte enorme de que nuestro asesor religioso fue Fray Justo Pérez de Urbel, que ya sabrá quién era esta persona tan extraordinaria, no solamente en el orden religioso, en el orden cultural también, porque era historiador, pero él nos metió por una vida religiosa tan auténtica, tan bella, a través de la liturgia, a través del canto gregoriano, que todo aquello nos llevaba a Dios. Y la vida religiosa en la sección femenina fue voluntaria siempre, nunca se obligó a nadie a nada. Pero aquello era tan atractivo y tan eso que verdaderamente muchas chicas que entraron en la sección femenina, pues por el afán de servir a España, que es por lo que entraban, ¿verdad? Luego, por su propia voluntad, fueron entrando también en esta vida religiosa, que como Dios nos llevaba, sí, nos llenaba el alma y nos lo llenaba todo.
básicamente la falange, por lo menos resultante de la unificación, pues proclaman por encima de todo el carácter católico de la sociedad española. Hay también una enorme abundancia de textos donde se pretende mostrar que no puede haber nación más católica sobre la tierra que la española, ¿no? Todo el mundo conoce no solo históricamente, sino también hasta tiempos muy recientes, la importancia de esta creencia, ¿no? del catolicismo profundo de la sociedad española. Y pienso que porque el núcleo dirigente sí era profundamente católico y porque hubo una alianza muy estrecha entre la Iglesia católica y sobre todo por lo que atañe a las mujeres, porque había una coincidencia de valores. Es decir, la sección femenina no tenía ningún problema en hacer suyos y proclamar toda una serie de valores propios del catolicismo. También, si entendemos como catolicismo algo muy sin matizar. Quiero decir que catolicismos me parece a mí que los hay con distintos matices, ¿no? Pero en el sentido más tradicional, pues toda una serie de valores son coincidentes. Y por otra parte son valores que, de alguna manera, efectivamente, en el sistema de creencias generales de la sociedad española estaban muy arraigados. Es decir, parece cierto que la inmensa mayoría de las mujeres, pues aunque no tuvieran ninguna claridad intelectual en cuanto a qué suponía ser católicas, al menos por la práctica eran católicas y habían asumido de generación en generación esa serie de valores que coincidían plenamente con lo que la sección femenina proponía. Valores que no son solo religiosos, sino también morales y de costumbres, claro. Sí, claro, pero al final todo se reduce a un esquema muy, muy pequeño. Es decir, la mujer obedece, se dedica a la familia y tiene hijos, básicamente. Es decir, hay toda otra serie de elementos, pero que básicamente se reduce a esto. Y además la mujer debe ser pudorosa, debe sufrir en silencio, ese tipo de cosas. Desafiando en verano los ardores del sol y en invierno los rigores del frío, las cátedras ambulantes Francisco Franco de la sección femenina cumplen su abnegada y utilísima misión en los apartados pueblos de España. Así llegan en la provincia de Cuenca a Tres Juncos, como premio por el gobierno civil por haber ganado el concurso de embellecimiento. Ante la alegría y la curiosidad de la población, los vehículos de la caravana ya están en la plaza. Carmenchu Obón, 9 años de servicio continuo en esta tarea, ostenta la jefatura y explica los cursos de formación femenina y social, convivencia e historia de España. Un aspecto muy importante de la labor de la sección femenina son las cátedras ambulantes para la promoción del medio rural. Son importantísimas porque sirven, sobre todo ponen en contacto las autoridades provinciales y todos los organismos provinciales en contacto con la realidad del pueblo. Y esto da lugar a la promoción del pueblo y a la promoción de las gentes que constituyen este pueblo. Fueron en número de 77 y se llegaban como eran durante 3 meses, o sea que al año eran unos 340 y tantos pueblos que se recorrían en estas cátedras ambulantes. Y llegaron a ser, pues al principio iban en unas roulottes y posteriormente, como no había tantas, pues se alojaban en las casas del pueblo, a veces con unos medios, en unos ambientes dificilísimos, porque generalmente se iba a todos los pueblos que necesitasen precisamente ese desarrollo y esa promoción social y cultural que era nuestro fundamento para asistir a ese pueblo. En los 45 días que dura la permanencia de las cátedras en el pueblo, además de toda clase de enseñanzas de religión y de formación social, se practica la de pequeñas industrias rurales, cocina y conservería. Las clases de convivencia tienen por objeto habituar a los campesinos a los buenos modales y maneras
Y también enseñar a las mozas cómo se pone una mesa, cómo se hace un buen uso de los cubiertos o cómo se atiende debidamente al servicio del comedor. Corte y confección forma parte indispensable con las labores y trabajos manuales de las enseñanzas del hogar. El interior del vehículo se ha transformado en un taller donde las aprendizas atienden con interés máximo las indicaciones de la profesora. Entre las industrias rurales figura la de curtido y confección de pieles, que como otras muchas servirán para que, acabada la permanencia de la cátedra en el lugar, quede de ella una fértil semilla que mejorará notoriamente la economía de los pueblos, abriéndoles nuevas perspectivas en esta y en otras facetas del artesanado. El consultorio está abierto. La jefe de cátedra atiende a informar sobre cualquier pregunta que se le haga y acerca de las leyes sociales que protegen a los trabajadores y campesinos. Para que no se pierdan los antiguos bailes, que solo se conservan a veces entre las personas de edad y que los jóvenes iban olvidando, la cátedra cumple también esta misión alegre de restaurar la vieja danza. Hacen bailar a los viejos para que aprendan los mozos, y así la antigua jota vuelve a cobrar de nuevo su vitalidad. La sección femenina muchas veces se identifica con uno de sus aspectos quizá más vistosos, que fue el tema de los coros y danzas. Usted llevó también un poco la responsabilidad en este tema. ¿Qué nos podría decir sobre este asunto? Bueno, eso ha sido una obra de la sección femenina que ya todo el mundo conoce, porque es indudablemente de las más brillantes, de las más espectaculares, si se quiere, pero en realidad de las más profundas, porque se trata de toda una raíz cultural y artística que tiene España, tal vez como ningún otro país en el mundo, y que se ha cultivado, se ha conservado y se sigue manteniendo gracias a la iniciativa de la sección femenina, de Pilar en realidad, que llamó, estando en Burgos todavía en plena guerra, llamó al maestro Benedito y le confió, que era el que llevaba en el instituto escuela la cosa esta también musical, y le confió la formación de los grupos de instructoras, que eran las que luego en cada pueblo se encargaban de ir recogiendo los temas, las músicas y las danzas de cada provincia, pero yendo a escudriñar hasta en los pueblos más pequeños. Es una labor que luego ha repercutido en el mundo entero, primero porque nos han copiado muchos. Esto nos lo decía el coronel de Basil, que fue el sucesor de Diaghilev con los famosos danzas rusas. Le conocimos, le trajimos, se quedó entusiasmado con los coros y danzas de España y durante algún año se dedicó él a dirigirlos y pensaba dedicar ya el resto de su vida a estar con nosotras. Lo que pasa es que se murió estudiando precisamente un itinerario. Y luego nos dijo que estos grupos que vemos ahora muchas veces de países europeos y países muchos de ellos del este y así, no se habían preocupado de su folclore. Eran la danza culta, y entonces después de que nosotros resucitamos esto y se dieron cuenta del valor y la importancia que tenía para un país, pues después han surgido todos estos grupos, muchos de ellos vienen ahora aquí a España y al mundo entero también, con gran éxito, pero hay que decir que ninguno, y esto se puede decir porque el mérito es del país, es de España, no es que se jacte nadie en particular, no hay país en el mundo que tenga la variedad y la riqueza de músicas y trajes y danzas como tiene España. Nadie quiere perderse el espectáculo. ...18 tablados se distribuyen por el terreno de juego. El generalísimo preside el festejo. Los grupos descienden por rampas y escaleras para rendir su saludo. La gracia infantil pone su mejor y más tierna nota en el baile.
alumnos se trasladan a los tablados donde les corresponde realizar la demostración y los coros pasan a ocupar los graderíos laterales, en el extenso terreno acotado para ellos. Levante traslada el recamado y barroco esplendor de sus indumentarias y la alegría de sus flores y de sus huertas. Los xiquets de la Colla Bella de Tarragona elevan sus torres humanas, castillos de viva acrobacia, destreza y equilibrio sin igual. El niño, después de haber bebido del porrón, lo deja caer desde lo alto. El recinto ofrece un aspecto impresionante. La organización sindical, la obra Educación y Descanso y la comisión organizadora presidida por José María Gutiérrez del Castillo se apuntan así un éxito innegable. ¿Participaban ustedes frecuentemente en las concentraciones sindicales del 1 de mayo con los coros y danzas, no? Lo que pasa es que sindicatos montó también con instructoras nuestras los coros y danzas porque se dieron cuenta de la importancia que esto tenía. Así es que participaban los grupos sindicales preparados por nuestras instructoras y con nuestros repertorios también. Se ha celebrado en Madrid el primer Congreso Femenino Hispanoamericano. En una de sus sesiones, la delegada nacional de la sección femenina Pilar Primo de Rivera dio cuenta de un extracto de su ponencia sobre la mujer en la política. En el Paraninfo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se celebra el acto de clausura de este congreso. El director del Instituto de Cultura Hispánica, señor Sánchez Bella, se congratula de la participación de las 200 delegaciones de América y de Filipinas. El ministro de Justicia, señor Fernández Cuesta, pronuncia un importante discurso. Y el tema de que en los años 60 la sección femenina se interesó por la evolución de los derechos de la mujer e intervino en la legislación sobre ese tema, que ellas alegan continuamente. Sí, bueno, hubo una serie de hechos muy evidentes, como fue el rápido crecimiento económico de España en los años 60, un cierto despegue y nuevas necesidades de incrementar la mano de obra. Las mujeres después de la guerra habían sido realmente apartadas del trabajo asalariado. Hay toda una serie de textos e incluso en alguna ley se dice la frase esta tan conocida de apartar a la mujer del taller y de la fábrica. Entonces, en esta nueva etapa en que por las transformaciones económicas que se están produciendo en el país hay una cierta necesidad de una cierta modernización y de incorporación de nuevos sectores laborales. Pues el preámbulo de esa ley es ejemplificador cuando lo presenta Pilar Primo de Rivera en las Cortes. Las Cortes, al presentar la ley, pues se aclara que no es una ley feminista, que es una concesión que los hombres hacen a las mujeres para intentar eliminar la desigualdad social en la que estaba. Entonces es una ley que está hecha por la propia necesidad y exigencia de las mujeres que ya tenían una realidad distinta. Eran mujeres que estaban trabajando. El que tuviéramos que estar en el año 62 con la licencia marital para trabajar, con la licencia marital para arriba y para abajo, que no se quita hasta el año 75, aunque se van quitando para trabajar, cuando se empiezan a estar montones de mujeres incorporadas al trabajo y cobrando salarios de miseria y con una clara discriminación. Es decir, que ya había una lucha en el país en aquellos años para que les obliguen a presentar una ley. Pero precisamente por las inercias de esas propias mujeres, yo no estoy tan convencida que el resultado hubiera sido el mismo de haber tenido una conciencia clara de que había que cambiar las cosas porque había que integrar a las mujeres políticamente en la sociedad. Coincidieron
las leyes que la llevaran ellos, porque no había otra representatividad en las Cortes para las mujeres que no fueran ellas, excepto las mujeres que ocasionalmente, que entonces ni nos podíamos presentar, yo creo que para aquel entonces ni nos podíamos presentar a las elecciones, es decir, que eso fue un proceso incluso posterior. Entonces, a mí me parece que el que coincidieran en el tiempo no significó que ellas tuvieran una conciencia de promoción de la ley a la vez que la promoción de las mujeres, sino que eran concesiones que se nos hacían ante la realidad que había en el país. Y eso era un proceso mucho más dilatado. El que lo quieran hacer ahora como mérito, por supuesto que pueden ponerlo como coincidencia en el tiempo. Para hacerlo mérito tenía que haber sido el protagonismo y el convencimiento de que eso era lo que necesitaban las mujeres, y eso yo creo que no iba con la ideología de ellas mismas. Yo creo que, por cosas que yo recuerdo de aquella época, que dentro del entorno a aquellas mujeres, pues se comentaba como que ellas habían tenido muchas dudas en lanzarse a esta legislación permisiva de los derechos para la mujer. Y tengo yo idea de haber oído comentarios aquellos entonces, que no sé hasta qué punto pueden ser exactos, pero como que se podían podido ver un poco más forzadas por todo aquel movimiento que desde la ABC empezó Mercedes Formica. Recuerdo, quizá lo he leído después, entonces a lo mejor no me enteré y es que lo recuerdo ahora, ¿no? Pero sí tengo la sensación como de que ellas se habían visto, y en concreto, sobre todo Pilar Primo de Rivera, que se había visto como embarcada en algo que le suscitaba muchas dudas. Porque lo que sí yo recuerdo es esa especie de insistencia de esa sección femenina clásica que yo identifico con la canastilla de papel Manila, completamente inútil, que esencialmente la mujer era el hogar, que la mujer era la familia, que la mujer era la imagen clásica de la regresión que significó la guerra civil para las mujeres españolas. Usted termina definiendo a la sección femenina como una entidad bastante activa, antidemocrática y antifeminista. Sí, sigo pensando que es así. Sí, claro, no puede ser democrática una organización que niega el sistema democrático como un sistema aceptable. Es decir, ellas defienden un sistema político que desde luego no es democrático. Y el funcionamiento interno es profundamente jerarquizado y no hay para nada una práctica democrática en su interior. Y feminista, pues antifeminista, quiero decir, pues por toda una serie de cuestiones que antes más o menos he mencionado y que son realmente el objetivo final que ellas persiguen. Es decir, lo que desde mi punto de vista la invalida todo el proceso como algo positivo para las mujeres, porque partiendo de la base de que las mujeres no pueden ser iguales al resto de los seres humanos, es decir, a los hombres, y partiendo de esa idea de que la mujer es un ser subordinado, limitado, cuyo único papel fundamental en la vida, es decir, lo único que legitima a la mujer es la maternidad, pues obviamente se puede concluir que es una organización antifeminista. No se podía esperar nada más allá de lo que la sección femenina hizo dentro de una dictadura como la que vivimos, ¿no? El hecho de que la sección femenina como lema tuviera el que hay que liberar a la mujer del taller y de la fábrica, no con un concepto, llamémosle, de búsqueda de la profundización en la personalidad de la mujer, sino como de adscripción de la mujer a su papel de madre y esposa únicamente, bueno, pues es un planteamiento muy pobre, ¿no?, de la ideología o de la filosofía que apoyaba todo el movimiento de la sección femenina. Pobrísimo. ¿Qué tuvo de positivo la sección femenina? Bueno, pues yo creo que la sección femenina hizo algo positivo, que es toda la recuperación podríamos decir, el mantenimiento, recuperación y mantenimiento de las fiestas populares de los coros y danzas. Creo que eso fue importante, y algo que, bueno, puede dar risa, pero que todavía está en las librerías, que es el libro de cocina. El libro de cocina de la sección femenina es un buen libro. Ahora, como movimiento de integrar a la mujer en la sociedad, como movimiento de incentivar la participación social de la mujer en la sociedad, bueno, ahí la crítica o el análisis, porque no quiero tampoco hacer un juicio de valor crítico. El análisis es que, bueno, la función de la mujer era una función absolutamente de mujer objeto adscrita a una función concreta. Que hoy día te puedan decir, oye, pues que si una mujer quiere ser esposa y madre simplemente, pues ¿qué pasa que te opones? ¿No? Me parece maravilloso, una mujer elige ser esposa y madre, maravilloso. Ahora no se la tiene por qué escribir desde el aparato gubernamental y dominante a esa función determinada. No creo que la sección femenina tuviera
nada de bueno. Yo creo que el fascismo no tiene nada de bueno y la sección femenina fue un aspecto más del fascismo. Y yo, naturalmente, además, pues, como estoy explicando, he estado siempre en contra, es decir, que no puedo tener recuerdos ni siquiera favorables en ningún aspecto porque yo siempre he estado en contra del fascismo y, por lo tanto, de la sección femenina. Y además quizá con rabia porque yo sí tenía a mi alrededor mujeres que sí representaban en los mismos aspectos que la sección femenina de alguna manera presumía de trabajar, como es el tema de la recuperación del folclore, del campo, del deporte. Bueno, pues a mi alrededor, en mi propio colegio y en las personas que yo conocía y las cosas que me contaban, bueno, yo sabía que había habido otras mujeres y que había otras mujeres en España que desde hacía algún tiempo estaban haciendo esas cosas y las estaban haciendo dentro de un contexto completamente diferente y que lo habían hecho mucho mejor y que lo que pasa es que ya no se lo dejaban hacer. Entonces, bueno, mi actitud ha sido siempre no solo de rechazo, sino de rabia y de ira en ese sentido, ¿no? Y por eso, pues, yo no tengo más que recuerdos negativos. Yo creo que lo del folclore y eso, viéndolo como una mera conservación de bailes regionales y tal, por supuesto que eran tareas. Pero yo creo que conservar el folclore también implica una ideología diferente para conservarlo. No es que yo quiera conservar, y a mí me parece estupendo que se conserven los bailes regionales y tal, pero que esa no es la función que una organización que pretende la movilización de las mujeres en torno a un proyecto político, por supuesto, creo que es que el proyecto político no daba de sí para movilizar a las mujeres para nada, si las mujeres lo que tenían es que estar desmovilizadas. Entonces, me parece que sí han podido cumplir una tarea de conservar unas tradiciones, pero sin darle ningún sentido progresivo a las propias tradiciones. A mí no estoy en contra de que se conserve el folclore, al revés, me parece que es una parte de la historia de la nación, pero como era tan discriminada la historia que se conservaba siempre, no te diría que tenga la riqueza de la conservación de la cosa, aunque la hayan podido hacer. Pues a mí me parecía como que ellas eran unas mujeres bien intencionadas, pero que estaban situadas equivocadamente, ¿no? Creo que ellas demostraron una abertura, porque en torno a ella estuvimos un grupo de mujeres, pues, bueno, Cristina Almeida, Isabel Casado, chicas que yo recuerdo entonces de mi curso, que eran personas interesadas por cosas, ¿no? Que no tenían ninguna, o que no teníamos absolutamente ninguna vinculación ideológica con ellas, pero en las que se hablaba, pues, de conciliación, de entendimiento, de necesidad de unir unas posturas con otras. Y quizá eso fue como un principio de abertura que hubo a lo mejor en el SEU y que más adelante intentó hacer el SEU cuando ya no tenía sentido que lo hiciera, ¿no? Llenas de buena intención. Ideológicamente, yo creo, sería mucho decir que se habían planteado algún tema ideológico. No, creían en eso porque estaban en eso, era su vida, supongo, habían entrado pequeñas. Pero luego era como gente maja y respetuosa, por lo menos con las que no nos dejábamos llevar. Yo es que tanto en el colegio como en la sección femenina tengo que decir que nunca me he encontrado con nadie que me forzara a hacer algo que yo no quisiera. Tampoco me las tomaba muy al pie de la letra. Entonces yo creo que se crea un buen trato, digamos, ¿no? En conjunto creo que fue tremendamente positivo porque hicieron participar a la mujer en aspectos culturales, se metieron en la agricultura, en los aspectos sanitarios, creo que hicieron una grandísima labor también por los pueblos, hicieron grandes campañas de alfabetización de la mujer, pienso que se preocuparon mucho de la juventud y el deporte también. Yo recuerdo todavía aquí en la Almudena, donde nos hemos examinado en alguna ocasión pues la escuela de mandos, de formación de mandos, y en conjunto creo que desde luego cubrieron una etapa muy importante donde empiezan por una parte, a despertar a la mujer, a valorarla, a que se valore la propia mujer, porque además de criar los hijos, bueno, pues le enseñan también, y había mucha gente que necesitaba, al salir de una guerra, por ejemplo, porque la sección femenina, creo recordar que ha cumplido 50 años. Cristina, ¿cuál es tu opinión sobre la sección femenina de Falange? Fíjate. No, la primera opinión, que afortunadamente haya desaparecido, es decir, porque me parecía una organización que en absoluto nos enseñaba a ser mujeres ni a ser personas, es decir, que nos enseñaba a hacer las cosas
que creían que tenían que hacer las mujeres. Y entonces mi experiencia es que lo único que creaba o intentaba, creo que ni lo conseguía, intentaba crear una especie de ideología oficial de las funciones que tenían que hacer las mujeres, con las que yo ahora mismo las veo y me parece espantoso que se haya perdido tanto tiempo o que nos hayan quitado tantas posibilidades de hacer otras cosas. Lo que pasa es que, bueno, con el paso del tiempo, con el distanciamiento y analizando las cosas quizá ya un poco más históricamente, yo sí creo que quizá la sección femenina pues fuera lo menos malo del fascismo. Quizá por una razón muy sencilla, y es porque tenían muy poco poder, que es problema de siempre de las mujeres, que dentro de lo que es la ideología fascista todavía menos, porque claro, las tesis fascistas en relación a la mujer son siempre de que la mujer debe estar bueno, sometida al hombre en total dependencia. Bueno, hay discursos, textos, se pueden escoger miles de frases de Pilar Primo de Rivera y de otras mujeres de la sección femenina y de varones también de la Falange, que lo dejan muy claro, es decir, cuál es el papel de la mujer, lo ridículo que es ser feminista, lo absurdo que es querer que la mujer haga lo mismo que los hombres, bueno, la mujer debe estar en casa, en fin, todas estas cosas que desgraciadamente pues las han oído las mujeres españolas durante muchos años. Como complemento del reportaje que acaban ustedes de ver, vamos a proyectar a continuación Ronda Española, una producción Chamartín de 1951, dirigida por Ladislao Baida, el director que después va a obtener el gran éxito de Marcelino Panivino unos años más tarde. El guión de esta película lo escribieron Rafael García Serrano y José María Sánchez Silva, que también estuvo vinculado al proyecto de Marcelino Panivino. Esta película, Ronda Española, narra uno de esos viajes que los coros y danzas de la sección femenina realizaron por los países sudamericanos a comienzos de los años 50. Se añadió una mínima historia argumental, unos cuantos personajes graciosos y hasta una anécdota de carácter político. Junto a las chicas y mandos de la sección femenina, formaron en las filas de Ronda Española José Suárez, Elena Salvador, José María Rodero, María Esperanza Navarro, Milagros Leal, Elvira Quintillá, Clotilde Poderos y Barta Barri, que nuevamente tuvo que hacer de comunista malísimo. Mi amigo Ramón Plana fue el jefe de producción de Ronda Española, que fotografió Ted Pal con decorados de Antonio Simón y montaje de Antonio Martínez. Esta película se estrenó el 14 de enero de 1952 en el Cine Avenida de Madrid y fue una película de mucho éxito. ¿Y este proyecto de hacer Ronda Española surgió de Chamartín o fue un proyecto más o menos oficial? ¿Cómo era la No, fue una cosa particular del señor Navascués, por propuesta de... Él era muy amigo de Sánchez Silva y de Rafael García Serrano, y creo que ellos tenían... Como Rafael había hecho además el itinerario con los coros y danzas, tenía un guión, a él le gustó y lo tomó. Se le ocurrió a José Luis Gómez Tello que se podía hacer una película sobre los coros y danzas y su viaje. Y entonces habló con Pepe Santugini, un guionista muy conocido entonces, que era muy amigo de Baida, el director. Hablaron con Chamartín, con Navascués, y nos encargaron a Sánchez Silva y a mí el guión. Yo aportaba mi experiencia, Sánchez Silva, pues su buena manera de escribir y su conocimiento visual del cine. El malogrado y encantador director de cine, que era Baida, vino a nosotras. Teníamos un guión estupendo de Rafael García Serrano y se montó toda la película en base a nuestras historias en América, de viajes a América, y los grupos nuestros además, que fueron los que actuaron. Ronda Española, entonces, ¿fue una película fácil de hacer, cómoda de hacer? No. Uf. Hubo que prepararla mucho, llegar a un acuerdo con la naviera Aznar, no nos alquilaba un barco y tuvimos que ceñirnos a las escalas que hacía el barco este. Metimos allí a toda la gente, éramos alrededor de unas 100 y pico personas. Y ocupábamos todo el barco, claro. Y no era un barco de pasaje, era un barco de carga. Y allí estaban todas las chicas, estaba todo el equipo técnico, estaba todo el mundo. Y rodamos el barco, claro, aprovechando las cingladuras del barco, estábamos rodando en alta mar, luego en los puertos, y yo tenía un ayudante
en tierra, y iba preparando los decorados en los sitios donde teníamos que desembarcar, en los puertos. Y llegaba allí, estaba el decorado terminado, hacíamos la entrada, era un puerto hispanoamericano, llegábamos allí, desembarcábamos, rodábamos, volvíamos a embarcar y marchamos. Así tuvimos que hacerlo todo. Y el final fue Vigo. Porque nos embarcamos en Barcelona y dimos la vuelta a la península rodando la película hasta Vigo, me parece que fue, o hasta algo así. Y duró mes y medio la travesía, mes y medio. Un chico joven con 200 mujeres alrededor, 200 chicas jóvenes compañeras, que el recuerdo no puede ser más grato. Y dices que la relación con la sección femenina fue cordial y agradable. Estupenda, fenomenal. Había 2 regidoras, estupendas chicas también, y lo llevaban todo. Vamos, todos los días me preguntaban a mí el plan de trabajo del día siguiente, lo llevaban fenomenalmente bien todo. Organizadísimo todo por parte de ellos. No hubo ningún problema, ninguna pega. Ninguna. Fue un gran éxito, pero pudo ser mucho más de haber sido en color. Es decir, hoy sería una película perdurable, en color. Y no lo fue por defectos técnicos. Es decir, que los carbones y, en fin, el material, todo aquello que hacía falta entonces para el color. No sé ahora cómo está eso, porque yo estoy muy alejado de ese mundo. Pues estaban depositados en Bilbao y faltó una firma, y precisamente una firma falangista, para que nos hiciéramos cargo de aquel material, se hiciera cargo Chamartín de aquel material y se pudiera rodar en color. ¿Y todas aquellas chicas, aquellas 200 chicas, se habituaban fácilmente a la cámara? Perfectamente. Además intervenían muy poco como actrices, para eso había una colección de 5 espléndidas y guapísimas actrices, y después todas las demás chicas lo que hacían era bailar. Entonces sí, se adaptaban perfectamente, éramos todos muy jóvenes y bueno, aquello resultó no una película, sino una excursión divertidísima. Yo era de las que figuraba que se iba a ir a América, ¿no? Y figuraba, y entonces me hacía ver que me rompía una pierna para que mi amiga se pudiera ir de viaje. Y fue pues una experiencia pues de un día. Pero fue una película que por lo visto fue muy agradable en el rodaje porque mi marido la hizo y estaba encantado de la película. Y además fue una película de muchísimo éxito y eso siempre se recuerda con mucho cariño. Ver de pronto mezclados los bailes gallegos con los del País Vasco, con los andaluces, con aquella riqueza y con aquella alegría y con aquella frescura, era gratísimo de ver. Entonces, claro, tuvo un éxito lógico. Se veía y se nota en la película, ¿verdad? Pues como era aquella juventud tan sana, tan limpia, tan alegre, que iba conquistando a las gentes entre canciones y entre bailes. Y todo esto, si en la película se ve, yo la he visto 3 o 4 veces y puede que la vea todavía otros 3 o 4.